Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo capítulo, buenas tardes, buenas noches, de Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bien, antes que nada un aviso, si parece como que ya sabemos mucho de este tema, como que parecemos muy capos, tiene que ver con que este podcast ya lo grabamos hace como 2 semanas. Sí. Y no se grabó, con lo cual no lo grabamos técnicamente. Así Pero que, bueno. claro, técnicamente no lo grabamos. Claro. Ya hicimos este podcast. Podríamos decir, ensayamos este podcast. Si se cae Había un... salido muy bien, así que es como el viejo, bueno, si no este es de prueba, bueno, pero al revés. Claro, si se cae un podcast en el bosque. Claro, y nadie lo escucha. Claro. Exactamente. Así que aquí estamos. Pero bueno, nada, la verdad es que es un tema que nos había copado bastante y nos sigue copando bastante, así que Sí. siempre está piola. Realmente me copa seguir hablando de esto, así Por que supuesto. no hay tanto problema. Por supuesto, sí. Bueno, hablando de eso, el tema de hoy es sobre qué dispara escribir. O sea, qué nos dispara escribir. Hay algo que creo que la otra vez, al haberlo ensayado, estuvimos charlando y estuvimos pensando un poco que fue esto de qué nos dispara escribir también como escritores. O sea, venimos haciendo los últimos podcasts un poco más orientados a nuestra posición de docentes, Ujú. o de nuestros conocimientos, etcétera, y queríamos hacer uno también desde, bueno, nada, vivimos y estamos en esa, Sí. pero tampoco decir que nos dispara a escribir a nosotros y nada más y listo y termina todo ahí, sino que puede llegar a disparar a escribir. Claro, ¿no? en general, sí, en general. Y obviamente siempre tenemos la doble faceta, ¿no? No solamente damos talleres, sino que también escribimos, con lo cual Uh-huh. es como, no sé, estar en el teatro y ser el público, qué sé yo. Completamente. Sí, bueno, y en ese podcast yo no diría fallido, porque ¿qué necesita hacer? Si se te cae un podcast en el bosque, imagínate. Sí. El tipo nunca Yo termina diría la frase. el not podcast, El not podcast, el no podcast. como el not podcast. Claro. Sí, en ese podcast estabas diciendo vos. Sí, no, que bueno, que surgieron muchas cuestiones y lo primero que surgía tenía que ver con la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Uh-huh. Vos habías hablado de lo sublime, pero yo también Sí. había hablado del clic, ¿no? De esa cosa como que adentro hace, no sé, prende una luz, una llave de luz, digamos, o la Uh-huh. apaga, depende de para dónde lo quieras agarrar, para no irnos a metáforas iluministas, ¿sí? Pero hay algo que hace clic, ya sea que prenda o que apague, ¿no? Hay algo que literal hace Sí, clic. es eso, ¿no? Digo, nosotros cuando damos consignas, en general pensamos, nosotros siempre decimos esto de disparador, ¿no? Es un disparador, Ujú. la consigna no deja de nunca ser un disparador. Y lo que funciona es eso, ¿no? Mauricio Cartoon plantea esto lo plantea como imágenes generadoras, ¿no? Él, en particular, obviamente, está hablando de imágenes. Pero como esto, ¿no? Algo que genera algo. O sea, una imagen, no sé, un texto a veces, o una canción, o lo que sea, que genera algo Sí, y sí, puede dispara ser esa cualquier fuerza. cosa, puede ser cualquier cosa. Sí, sí, es que es eso, dispara ese momento de creatividad, Ujú. que de repente te encuentra diciendo, che, estoy en el bondi y necesito escribir esto porque si no se me va a ir, ¿no? Porque hay algo de eso, ¿no? El disparo también tiene su tiempo, a veces no. Eh, ya dedicamos mucho tiempo a hablar de Faulkner en los videos de YouTube, Sí, pero bueno, pero no vendría mal, digo. no, Es no, pero por como... eso, la foto, la imagen generadora de Faulkner, por ejemplo, Ujú. fue la que le inspiró, bueno, una de las imágenes, pero una de las imágenes le inspiró el ruido y la furia. Y cuando escribe el ruido y la furia, lo escribe, digamos, tarda años y años en escribirlo, pero siempre la imagen es la misma. Claro, sí, sí. Siempre la imagen
se imaginó a una nena jugando en el patio y a un pibe mirando desde una reja no, una cerca, eh, eh, y como no pudiendo acceder a eso, o se lo imaginó, no, perdón, eso lo vio, y como que esa imagen le quedó tan fuerte que escribió una novela, bueno, lo importante, pero más allá de eso, lo importante no es tanto, bueno, la novela que tuvo premios o lo que sea, sino cómo esa imagen también puede generar eso. Y obviamente la novela no gira siempre sobre esa imagen, Sí, es que no narra una y otra vez esa imagen, pero sí es el espacio en el que se configuran, en ese caso por lo menos, los personajes, ¿no? claro. Las posiciones de poder de los personajes, Ujú. y cómo van a interactuar entre sí. Sí, también está bueno pensarlo como un movimiento, digamos, no como algo Ujú. estático ni como una imagen necesariamente. Por ejemplo, otro ejemplo así también, como ese vos que ya habías contado de Faulkner, eh, es el de Dostoyevsky, también contado 2 millones de veces, que cuando escribió Crimen y Castigo, él empezó por la idea de un panfleto en contra del alcoholismo, ¿no? Claro. O de la borrachera, y termina escribiendo Crimen y Castigo. ¿Cómo llegó ese hombre de eso a Crimen y Castigo? Es una gran pregunta que jamás tendrá respuesta. Ok, polilla, pero digo, es eso, ¿no? El tema es qué moviliza, ¿no? O cómo moviliza, Ujú. o la movilización directamente, ¿no? Eh, Completamente. el otro día estaba hablando justamente porque obviamente nuestras experiencias de taller tienen que ver con nuestras propias reflexiones, ¿no? Ujú. No, porque no necesariamente en todas, qué sé yo, en todas las facetas de la vida hay que, no sé, probar cada cosa que uno dice, pero por lo menos cuando uno da taller está la faceta, la reflexión, ¿no? Ujú. De la propia escritura. Entonces, obviamente, cuando se buscan disparadores o ejercicios, también alguna vez hemos dado ¿cómo se llama? Hay una consigna que es la Sí. de escribir una carta desde un edificio en llamas, que se la da en Ujú. un taller, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama el autor que lo daba? Eh, Eh, a ver, ¿te acordás no que... era, no era Form, ¿no? No. no, no era Form. De hecho, le habías dado vos esto, para. A ver, espera, creo que está acá. Eh, John Cheever, ahí está. John Cheever. Chiver. Cheever, ahí está. John Cheever, ahí está. Ah, verdad, ahí me acabo de acordar Ahí va. Que lo hagan me acordé de la resolución. Claro, claro. Que vos das la consigna, ¿no? Que creo que fuiste vos el que trajo al taller esa consigna. Ujú. ¿No? Entonces tiene que ver con eso también. Porque pasa, ¿no? Das una consigna y no todo el mundo le... O mismo, no sé, te sentás a escribir y no te pasó alguna vez que se te vino una idea y te sentás a escribir y por ahí se agotó las 4 líneas, ¿no? Bueno, o también que nos encontramos ¿cómo se llama? Con estas escrituras de alguna forma que, por ejemplo, la de Chiver y eso como disparador, pero que además la escribís y después te das cuenta que no tiene peso o no funciona como para escribir algo, o lo leíste y después y te parece como que quedó medio pichi pichi, o que no pudiste terminar de cerrar por lo menos lo que habías pensado en un principio. Digo, pasa mucho esas cuestiones. Sí, Pero lo que sí. importa no es eso, lo que importa es disparó algo eso. Sí. Eh, Expliquemos que Pichi Pichi es un concepto ah, que acuñamos en el como- taller, derivado de un sketch de Lelutier, que puede ir usted a buscar. Ahora no me acuerdo exacto el sketch, pero tiene que ver con que está medio medio, digamos, ¿no? Está ahí el ujú. texto, como medio flojito. Sí, Eh, sí, como que le falta algo. sí, también a veces pasa que escribimos un texto, pensamos que es Pichi Pichi, y pasado el tiempo después lo volvemos a ver y está bueno. Sí, sí, Eso también pasa, o ¿no? a través de la mirada de compañeros y eso en el taller pasa mucho. Sí, claro, es que hay algo de eso también, porque el click no viene solamente, a veces pensamos, digo, bueno, esto ya lo hemos charlado también, el tema del don y de ¿no? y de la Ujú. inspiración, que también es un problema, ¿no? Creo que cuando Sí, lo hicimos el podcast sobre la identificación con ser escritor, ¿no? Ahora no me acuerdo exacto de cuál podcast fue, sí, pero en ese también lo habíamos charlado en el fallido. Sí, también.
Que no tiene que, sí, también lo hemos charlado, que no tiene que ver solamente con esperar a que llegue el momento, digo, ¿no? Es como podemos dinamizar ese momento. Ujú. Sí, y ahora se me está viniendo una frase de Maya Angelou que seguramente también lo dije el otro día, como buen neurótico, pero no me estaría acordando. Eh, pero sí, digo, ¿no? Es como también esto que vos decías, otra mirada, otra persona Ujú. te lleva al límite a otro lugar, ¿no? Entonces es como que te permite justamente verlo de otra manera, sentirlo de otra manera. Sí, sí, bueno, y hablando un poco de esto que había hablado la otra vez, de lo sublime, Sí. a veces pasa que está bueno, que es ese espacio en el cual también, y me parece muy interesante como disparador, se da en la intertextualidad lo que dispara. O sea, uno está leyendo otra cosa, otro texto, sea de lo que sea, digo, no hace falta que sea literario, puede ser un texto de, no sé, de Sí, de cualquier historia, puede ser cosa. un texto Sí, sí. literalmente de lo que sea, un texto de física, eh, y eso de repente dispara una idea o lo que sea que de repente que se va si no podés parar a escribir, justamente porque lo que trae es lo ajeno. A mí me ha pasado muchas veces con conceptos, no sé, más de teoría literaria, que es mi campo, Ujú. que yo sé que parece cercano a la literatura, pero no lo es. No, En para muchos nada. casos no lo es. No, la gran mayoría Eh, de las veces no. sí, sí, parece. En muchos casos no lo es, quizás en tantos casos como en otros, Sí. como otros textos. Entonces me ha pasado de leer eso y pensar en un concepto, quizás más de la lingüística, y pensar en un concepto y que me dé ideas. Me parece muy copado, muy interesante. De vuelta, no que me diera ideas, porque quizás si te da ideas, la palabra de, esto me dio ideas, parece como mucho más pensado, mucho más estructural, ¿no? Como, me dio un tema que después voy a llevar a... No, no, es algo de que lo lees y decís, che, pará, escritura, esto, hay que escribir sobre esto. Nunca Claro, leí nada sobre esto, tengo que escribir sobre esto. tal cual. Y eso me parece que es muy interesante. En ese sentido, lo sublime, sí, quizás ya más vinculado con el arte, o bueno, con la naturaleza, o con lo que sea, donde se encuentre uno en lo sublime, es ese espacio en el cual no podés decir nada, ¿no? Cuando te encontrás con eso que no podés racionalizar y no podés decir nada de eso que te impacta a tal punto, es muy interesante porque justamente en ese encuentro también uno vuelve a su arte a intentar decir lo inefable, ¿no? Lo inexplicable, lo Ujú. indecible, lo realmente no sé qué hacer con esto. Y cuando intenta narrar eso me parece que surgen cosas muy interesantes, ¿no? Porque no estoy hablando en este caso, lo hemos dicho muchas veces, de la idea de la página en blanco, ¿no? No, no, pero acá es una cuestión eh, lo sublime en tanto y en cuanto digo, Claro, che, digamos, estaríamos hablando de lo esto me partió contrario. la cabeza, o sea, Claro, no, 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 no estamos hablando de la página en blanco, sino lo contrario, de lo que dispara todo lo que sale, digamos. completamente, Claro, claro. completamente, o sea, Sí. esto de no sé qué decir sobre esto, pero tengo que decir esto, Sí, y tengo que algo, decir algo sobre esto. claro, y algo sale, quieras o no, digamos, ¿no? Ujú, Como también pensaba, por ejemplo, esto que decía, ¿no? De la visualización. A mí siempre me pasaba, me costó tiempo entenderlo, pero decía, ¿por qué funcionan las reacciones en YouTube, no? Y de ujú. golpe, o por qué funciona YouTube, ¿no? Como que, no sé, pienso en YouTube y enseguida lo tiro abajo, como, pero no lo hago a propósito, ¿no? Es como, No, no, obvio. bueno, videos. Y realmente hay videos que son una locura, ¿no? Hay guiones que se escriben o... Ujú. perdón, me estaba leyendo. Y la reacción es ver lo que ya conoces, o a veces ya lo conoces, en la mirada de otra persona. Y eso es lo que lo revitaliza, ¿no? Es como verlo de vuelta por primera vez. Bueno, sin ir más lejos, cuando estás con otra persona y compartís algo y no le gusta, te decepcionás, ¿no? Porque es como, esperás Sí, que... Esto que hablábamos también la otra vez no lo estás mirando como lo veo yo. Claro, y eso que charlábamos también, lo intransferible de lo sublime, ¿no? También. Ujú. Eso que a vos te pegó de esa manera. Bueno, vos hablas de la diferencia entre los detectives salvajes y nuestra parte de noche, ¿no? Bueno, aprovecho para reponer esa que dije hace 2 semanas, que no lo tengo quizás tan fresco porque ese día mismo había terminado nuestra parte de la noche, pero es eso, ¿no? Digamos, cuando yo terminé Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, me causó algo que, digo, incluso en ese momento no me llevó hacia la escritura, pero me causó algo de decir, no puede ser, o sea, estoy leyendo algo único.
estoy leyendo algo que nunca voy a poder volver a leer. El clásico dicho popular millennial y de nuestra actualidad de, uy, cómo me gustaría olvidarme de, no sé, del Señor de los Anillos para volver a verla por primera vez. Sí, tal Bueno, cual. terminé Los Detectives Salvajes y dije, nunca voy a poder volver a ver por primera vez esto, que es un texto único. O sea, realmente eso. Realmente en estado de... A ver, yo sé que es un poco fuerte decir, pero el shock, ¿no? De literalmente decir, no puede ser. No puede ser que este texto me haya generado esto. Eh, Cuando terminó nuestra parte de la noche, me parece que... Nuestra parte de noche, perdón. Me parece que es una novela increíble, es una novela muy, muy, muy buena. Yo disfruté muchísimo y me la morfé, digo, y hay algo del consumo y el placer que me generó de consumirla como producto literario, pero no me generó eso mismo que me generó Los Detectives Salvajes. Sí. Eso es perdón, desprecio hacia la novela de Enríquez, para nada. No, 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 al Estamos contrario. hablando de, estoy comparándola con Los Detectives Salvajes, que es un montón. ¿Sí? O por lo menos para mí es muchísimo para mí. No, Porque obviamente esto que decíamos antes, sí, y esto vuelvo a lo que narra, a lo que estábamos hablando de lo sublime, sí, por supuesto que esta experiencia de lo sublime es personal y es individual y no es transferible para nada. Y sí, otra cosa que habíamos charlado, me acuerdo, esa vez del podcast, es justamente eso, es lo que nos sucede como docentes. Porque muchas veces nos pasa, esto que decías vos de los videos, pero nos pasa también en los libros, ¿no? Esto de, bueno, no sé, qué sé yo cuando terminé de leer, vamos a poner un ejemplo, eh, el Martín Fierro, aún siendo muy joven, yo era muy nerd, al parecer, y me gustó mucho, me generó algo que me encantó, digo, claro. Martín Fierro lo disfruté Por mucho. suerte ahora no sos nerd, sos un ex nerd, ¿no? Por ahora, no, yo soy muy nerd, pero digo, ya en esa época ya lo era. Claro, Y bueno, me generó algo como que dije, wow, esto es increíble, esto está muy, muy, muy bueno. Pero yo como docente sí, reconozco que yo eso no se lo puedo transferir a mis alumnos. Puedo intentarlo, puedo intentar hablar con ellos, contarles el contexto histórico o lo que sea. Puedo sí, intentar lo que sea para generarle algo a un alumno. Eso lo puedo hacer, intentarlo. Pero no lo puedo generar. No lo puedo generar y definitivamente no puedo generar lo sublime. Con nada. O sea, no, no hay es posibilidad. que Yo lo no, puedo poner enfrente de el cuadro que se te ocurra. sí. No, a Eh, ver, es horrible lo que voy a decir, pero hay fórmulas probadas. Digo, no podés generar lo sublime adrede la primera vez, pero si Ujú. algo funcionó y lo volvés a usar, puede que vuelva a funcionar. Digo, por un lado es como, o sea, es horrible lo que estoy diciendo, pero en un punto es como decís, la experiencia de lo sublime es subjetiva, ¿no? Porque el texto de Ujú. Enrique es un texto y el de Bolaño también es un texto, digo, no hay diferencia cualitativa Claro, entre no, una no, cosa y obvio. otra. Pero tampoco podríamos decir que es solamente subjetivo, o sea, sí, es subjetiva en vos, pero funciona en todo el mundo y todos tenemos experiencias sublimes, entonces, Ujú. digo, ya sea desde un delirio místico, una revelación mística o divina, ¿no? ¿Qué sé yo? Ir a la cancha a ver a un club, digo, un recital, digo, ¿no? Es como me contabas el de Dylan la otra vez, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí, Claro, sí, sí. como experiencias que te dejan allá arriba, ¿no? Y después tenés que bajar, después bajás y es como... Bueno, es un poco lo que hace el domingo, ¿no? Es como, pum, mañana es lunes. Claro. El domingo te baja un poco de lo sublime. Pero hay fines de semana que no son sublimes. Pero incluso así, cuando nadie esperaba que el domingo no te decepciona igual. Y tenés que Eh, venir también, creo, y es interesante eso que estás diciendo. También tenés que venir un poco en esa. Tenés que venir un poquito abajo, yo creo, ¿no? Hay algo de sublime en el encuentro con algo. Digo, quizás si ya venías como en una más arriba, o en una como, bueno, viendo cosas que te vienen pareciendo muy increíbles, no te pega tanto algo. Pero cuando venís de un tiempo en el que, no sé, quizás no encontraste nada que te rompiera la cabeza, cuando te encontrás con algo que sí lo hace, es el doble, ¿no? Es muchísimo más. Claro, claro. Eh, Y es cierto también esto de que no hay, a ver, ¿cómo decirlo? No hay una primera vez, ¿no? Pero sí hay Ujú. cosas, no sé, por ejemplo, las paradojas, ¿no? Las paradojas muchas veces
terminan por... No a todo el mundo, hay gente que le aburre, pero impactan bastante en cierta gente, ¿no? En general, digo. O no sé, qué sé yo, cierto estilo de escritura, ¿no? Digo, que también tiene que ver con un contexto, digo, no es que esté en la cosa y sea solamente la cosa, sino que hay un No, contexto, obvio. por ejemplo, no sé, Siempre va a tener ¿por con qué se venden más novelas? ¿Porque la novela es mejor que lo demás? No, porque hay todo un contexto que siempre funcionó en relación a eso, ¿no? Y tuvo una idea romántica en el sentido más literal de la palabra romántica, de movimiento romántico, donde la novela Sí. es el punto más alto de la obra literaria, ¿no? Porque hay gente que dice que es así, entonces hay gente que la consume, hay gente que lo reproduce, bla, ¿no? Entonces es difícil, me estoy poniendo muy estructuralista, pero, pero es muy difícil, digo, ¿no? Saber hasta qué punto... bueno, igual la experiencia sublime termina estando en la subjetividad, ¿no? Digamos, entonces... Obvio. eh, Pero bueno, es sí, eso, ¿no? Bueno, obviamente vos traes el sí. romanticismo trabaja lo sublime muchísimo. Ujú, Está la pintura esta de Friedrich, que bueno, es como la muestra de lo sublime. sí. Pero también es interesante pensar en quizás saliendo un poquito del arte, también pensar en la, no sé, en la naturaleza o en esas cosas, ¿no? Esas experiencias que van más allá del arte, Ujú. que quizás es donde, bueno, por lo menos nosotros más nos movemos, pero esas experiencias que, sea lo que sea, hay gente que quizás es una anécdota, hay gente que quizás es el encuentro con alguien o lo que sea, bueno, Sí, un lo mismo buen día tenemos, también. Hay un día que parece hecho, no sé, que por todo, eso, todo te sale bien y y todo te sí, sale o al bien. revés, o todo te sale mal, pero digo, hay algo de esa Ah, bueno, experiencia, eso también habíamos hablado, de lo que te descoloca para el otro lado. claro, por Sí, eso, del y caos, eso digamos, te ¿no? lleva a, claro, el caos, la entropía, digamos, ¿no? Sí, Y eso te lleva a decir, che, yo tengo que escribir esto, o sea, tengo que escribir esto porque me lo tengo que sacar, sí, me lo tengo que sacar, y es muy loco, ¿no? Porque tenemos muy naturalizada la idea de sacárselo. Pero bueno, evidentemente hay algo ahí que compartimos, ¿no? Esta cosa de escribir, se me ocurre algo y lo tengo que escribir, sí, lo siempre, tengo que poner en algún lugar. sí, Obviamente estoy seguro que sucede también con otros artes, no llega a la no, escritura, obvio, pero bueno, obvio, acá sí, estamos nosotros, se llama a taller de ver, literatura y a ver, escritura. lo que pasa es eso, están tan enterradas las ideas, porque detrás de eso está la idea de, a ver, querramos o no, la influencia del romanticismo es muy fuerte en las posturas artísticas que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, esa idea está vinculada a la de Vómito, lo habrás escuchado 7 millones de veces con gente que Sí, escribe, sí. ¿no? El Vómito. Sí, no, además, lo interesante es que es esa figura, no es otra, es la de Vómito. Pero la de Ujú. Vómito también está con la de catarsis, ¿no? De sacar, de hacer catarsis, nunca mejor dicho, ¿no? De hacer, de explotar, de, no sé. Bueno, creo que el vómito es una buena, ¿no? Una buena forma de expresarlo. Claro, sí, Porque, es el encuentro con algo. sí, sí, pero es eso, algo, ¿no? Ya sea lo sublime o el caos detonó algo y tengo que sacarlo, ¿no? Esto que vos decías. Aunque no puedas sacarlo del todo, pero algo tiene que salir de ahí, ¿no? Ujú. También. Algo tiene que disparar, vaya la redundancia. Cuac. Sí. No, pero en serio, No, ¿no? no, Me ya parece sé, ya importante sé, ya también. sé. Sí, La sí. palabra es esa también. La palabra es disparar, explotar, Sí. salir para algún lugar. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, hay algo que ahí sale, pero que no necesariamente, insisto sobre eso porque es muy fácil caer en la idea de inspiración, y no estamos necesariamente hablando de eso, estamos hablando de algo que moviliza, digamos, ¿no? La inspiración seguro Ujú, que moviliza, no digo que no, pero no necesariamente es una catarsis. O sea, se te puede venir una idea, la podés escribir, puede estar buenísima, y no, por ahí no fue un vómito. O sea, por ahí no, 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 por supuesto. No, ¿no? hay que también sacarle un poco de eso. Sí, no, y también que a veces, digo, a veces escribís y va surgiendo las cosas mientras escribís también, ¿no? No todo Ujú, tiene que ser así tan, ¿cómo decirlo? Tan, ni tan trágico ni tan sublime, justamente, ¿no? No tiene que ser, ay, voy a escribir esta cosa que no sé qué. No, te sentás, escribís, ¿no? Como, hay como diferentes velocidades de eso. ujú. No tiene por qué ser... No hace falta no hace falta, perdón, tener un disparador. O por lo menos un disparador Sí, sí, así. sí, Pero a sí. veces la escritura misma es la que te lo lleva. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, y a veces es eso que se moviliza adentro tiene la fuerza suficiente para engancharse en otra cosa, ¿no? Ajá.
Igual, eso también lo hemos charlado otra vez, que está también, y ahí encontré la cita de Maya Angelou, que es de Maya Angelou, que es Ujú. eh, cuanto más usás la creatividad, más creatividad tenés, o sea, no es que se agota. Entonces, decir, bueno, voy a esperar que algo me modelice, es tomar una actitud pasiva, digo. Si buscamos también nos ayuda, ¿no? Como... eh, tampoco estoy cayendo en una idea resultadista, ¿no? No es que cada cosa que busques te va a disparar algo, pero si te quedas en la pasividad, tampoco va a pasar nada, ¿no? Entonces, hace falta Ujú. también el moverse, ¿no? Eh, porque si no, digo, es eso, digo, no sucede ese clic, ese desajuste, ¿no? También, porque muchas veces es como, no, si no puedes desajustar, no podés escribir, ¿no? Hay algo ahí de como de, no sé, me estoy yendo, ya no sé ni de lo que estoy hablando. No, no, pero coincido porque me parece Eh, que es eso. Hay un encuentro también en ese espacio. sí, y hay una extrañeza, ¿no? Es esto de, y obviamente Ujú. siempre recomendamos leer a Bartes, de la muerte del sujeto, ¿no? De que, a ver, no me voy a entrar demasiado en detalle, pero para que se entienda, yo creo que ese es un ejemplo claro de a qué va Bartes con la muerte del sujeto, ¿no? Él dice, cuando escribe la persona, quizás ya, o sea, no es ya la persona, digo, cuando... No es esa identidad que tenemos, ¿no? De Joaquín o Martín, profesor de taller Ujú. o escritores o... ¿No? Cuando estás ahí hay algo que se sale, ¿no? Que se desajusta, por decirlo así, sale de la normalidad del mundo en el que estoy y empieza a crear, Sí. a inventar, ¿no? Entonces también hay algo del inventar también, digo, para ponerlo Ujú. en una idea más activa, ¿no? Eh, Sí, sí, del inventar, por eso decía el encuentro, ¿no? Ese inventar es ese encuentro con algo que se está escribiendo, digo, no se escribe con punto final y todo así. claro, Me claro, parece que... claro. Bueno, esto ya lo hablamos, pero también, digo, tiene que ver con nosotros, así que es lógico que lo repitamos. Lo que hablábamos la Ujú. otra vez de Kobo Abe, ¿no? Esto que decía él de romper esta idea de que el autor piensa antes lo que va a hacer, que podés tener una idea, pero la escritura no pasa hasta que estás escribiendo, en el mismo momento que estás escribiendo, ¿no? Ujú. Entonces, más que es eso, digo, sacar, bueno, la muerte del autor también es eso, ¿no? Salir de la idea de personas creando cosas, ¿no? Ese lugar de Dios que se tiene ese cuando se escribe, ¿no? O que se toma. Ujú. Sino que, bueno, no sabes qué va a salir hasta el momento que está saliendo, digamos, ¿no? Eh, es una lotería, porque realmente es una lotería. Y porque lo vemos todo el tiempo en el taller, ¿o no? Es como... Sí. eh, y cuando querés encuadrar, qué sé yo, que pasa, ¿no? En otros espacios, cuando querés forzar el texto a que responda a la consigna, a cumplir la consigna, terminás como rompiendo eso, ¿no? Como Sí, esa sí, vitalidad sí, que sí, tiene. porque, y es algo que decimos también en algunos talleres en particular, esta idea de repetir, también podemos ir cerrando eso, repetir el disparador o la imagen o lo que sea que genera el texto, tampoco abrazarse y hacerse, no se parece nunca. También está bueno dejar un poco y que el devenir mismo de eso nos lleve para otros lugares. No pensar que porque una imagen es fuerte tenemos que solo hablar de eso. Porque si Faulkner escribió una novela y no fue solo de eso, bueno, no habló de una misma imagen durante horas y horas y horas. Eso es muy importante. Sí, también, a ver, convengamos que una imagen es una imagen y no es un texto, digamos. Entonces, las ideas, los disparadores, cualquier cosa, hasta que no escribimos, no. Bueno, igual aunque escribamos, el texto es cuando escribimos. Lo otro es otra cosa, es una imagen, es un disparador, no es el texto en sí mismo, ¿no? A veces se Sí. confunde la idea con el texto, no. O sea, no funciona así, digo. Y a veces olvidarse de eso es un problema, ¿no? Ujú. Porque es como pensar que, bueno, como decís vos, ¿no? La imagen es fuerte, esta película me conmovió, voy a hacer un cuento, ponele, ¿no? Y te sentás y el cuento no sale, o sale otra cosa, y no lo terminás haciendo porque no te gusta lo que sale, digo, ¿no? Es como soltar un poco también, ¿no? No pensar Ujú. que uno más uno es dos en escribir, ¿no? Completamente. Así que, bueno, doctor, yo creo que hemos cumplido. Bueno, sí, yo creo que también, yo creo que
estamos habiendo cumplido. Es una verdadera lástima Sí, que no se haya grabado el otro, pero bueno, que no se haya grabado el otro, pero hemos repasado y repensado cosas para esto. de uno, de uno. Bueno, un placer haber estado acá con todos. Esperemos que les haya servido. Obviamente, cualquier cosa ya saben que nos pueden encontrar en Instagram y en todos el resto de los lugares del universo. Sí. Por ejemplo, en YouTube, Ujú. quizás nos estén escuchando, o por ejemplo en Spotify, quizás nos estén escuchando. Pero bueno, nada, en Instagram es como nuestro Sí, comando de es operación. donde más nos movemos, donde más subimos cosas, así que Así que bueno, este fue Taller de Literatura y Escritura. el podcast. Un abrazo enorme. Chao, chao.